Muy buenos días, alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí en la plataforma para seguir con el estudio del el razonamiento verbal. ¿Sí? Estamos trabajando el tema de los textos y el día de hoy vamos a hacer un taller, durante esta semana, perdón, vamos a hacer un taller en relación a la clasificación de los textos según su contenido. Hablaremos sobre los textos narrativos, expositivos, argumentativos, dialogados y descriptivos. Y también estaremos desarrollando algunos ejercicios de comprensión lectora en donde no solamente reconoceremos qué tipo de texto se presenta, sino también recordaremos su estructura. En este caso, recordaremos partes con respecto al texto en relación al tema, al título, a la idea principal y a las ideas secundarias. ¿Ok? Entonces, venga ese repaso para esta semana. Bien, vamos a ubicarnos en este esquema que he encontrado y me parece un poco más completo, ya, para hablar sobre el texto y algunas de sus características más importantes, sobre todo. La comunicación entre hablantes se realiza normalmente por medio de textos, ¿ok? No estamos hablando de textos escritos, ya los textos pueden ser orales y como les dije, o como les sigo diciendo hasta la fecha, eh, un texto es un dicho, ya es un enunciado, un conjunto de enunciados que giran en torno a un tema. Cada vez que hablamos giramos en torno a un tema, nos referimos a algo específicamente. Entonces, el texto es un mensaje completo, se transmite oralmente o por escrito y en un acto de comunicación dado. Dentro de las características que presenta es un mensaje que se establece como completo, ¿ok? Es un universo lingüístico cerrado. Ya que hablamos de un tema específico, pues es un tema cerrado, tiene una unidad temática, ¿ya? Responde a la pregunta de qué trata básicamente y muestra cohesión interna, ¿no? Cada uno de sus elementos están muy bien estructurados, ¿no? Cumplen una función primordial y determinante dentro del todo, ¿ya? Y la cohesión sabemos que forma lo que se denomina la coherencia. La cohesión está en el nivel sintáctico, la coherencia en el nivel semántico. Si algo está bien escrito, se va a entender claramente el mensaje, ¿ok? La adecuación. En la adecuación el emisor debe elegir entre varias posibilidades que le ofrece la lengua. Esas posibilidades deben ser las más apropiadas según determinados factores. Por ejemplo, el tipo de receptor al que se dirige el texto y la relación que existe entre él y el emisor. ¿Ok? Dos, la situación en que se produce el texto, el contexto en que se presenta, básicamente, ¿no? Y poder entenderlo para poder asimilarlo a nuestra vida. Y tres, el medio, oral o escrito, cómo se presenta el texto por el que se transmite el mensaje, ¿no? Ver la forma más adecuada, lo más cómodo que sea para nosotros en cuanto a lo que es el aprendizaje del mismo. En cuanto a la coherencia, ¿no?, de un texto viene dada por tres principios. En primer lugar, el principio de la relación temática, que todo gira en torno a un tema específico. Habrá coherencia en cada uno de sus párrafos, si es que está conformado por párrafos distintos. El principio de pertenencia o el contexto o intención del autor, y esto tiene que ver básicamente con lo que plantea el autor con relación a el texto, ¿no? En qué situación lo presenta. Y finalmente el principio de no contradicción, ¿ok? Si el autor empieza afirmando algo, pues tiene que terminar afirmando lo mismo, ¿no? No puede haber una contradicción entre ideas que se van a oponer finalmente. En cuanto a la cohesión, hablamos de tres tipos de cohesión. La gramatical, en cuanto a la utilización de recursos, como lo son la elipsis y la anáfora, ¿no? En cuanto a la elipsis, perdón, la supresión de algunos elementos léxicos ya ha aparecido antes o es fácilmente identificable y que generalmente se puede reemplazar por una coma u otro tipo de palabra. En cuanto a la anáfora,
¿Ok? Una palabra sin significado propio remite a otra palabra o fragmento ya aparecido en el texto. La utilización de elementos anafóricos como son los pronombres que sirven o nos van a servir para poder reemplazar sustantivos o frases que aparezcan para no, sí, ocasionar lo que se denomina la redundancia y que el texto sea limpio, libre, fácil de entender. En cuanto a la cohesión léxica, la utilización de la sinonimia, de la hiperonimia y de la hiponimia como recursos extras, ¿sí? Para hacer de un texto algo coherente. Y finalmente la cohesión semántica en cuanto a la utilización de marcadores del discurso, ¿ya? O conectores, van a ayudar a guiar la interpretación del texto en cuanto a la idea que plantean entre un enunciado y otro, y su función es estructurar la información, construir la información y conectar ideas o reformular la información dada. De ahí que la importancia de los marcadores del discurso o conectores contextuales son muy importantes para poder hilvanar o unir ideas o enunciados para que finalmente haya una cohesión adecuada y por lo tanto una coherencia o sentido lógico. En cuanto a la corrección como último elemento, el respeto a la norma lingüística que afecta al léxico, a la gramática y a la ortografía, tomando en cuenta la normativa de la RAE publicada en el 2010. Las normas vienen recogidas en el diccionario también, en la gramática normativa, vuelvo a repetir, y en la ortografía de una lengua determinada, básicamente en nuestra lengua castellana. ¿Ok? Entonces, eso es todo en cuanto a la información del texto en relación a su concepto, sus características, sobre todo importantes. Ahora bien, dentro de lo que es la clasificación de los textos según su contenido, pues habíamos visto a los narrativos, a los descriptivos, a los dialogados, expositivos y argumentativos, cada uno de ellos con una finalidad principal, con elementos que la conforman y donde se pueden presentar cada uno de ellos. Por ejemplo, el texto narrativo tiene como característica, más allá de ser un relato real o ficticio, la presencia de un narrador. La finalidad es contar hechos que le suceden a unos personajes en un tiempo y momento determinado. ¿Ok? Esto lo podemos encontrar en cuentos, novelas, chistes, fábulas, mitos. ¿Ya? Predomina el uso de verbos y sustantivos y las partes que presentan son inicio, presentación, nudo y desenlace. En cuanto a los textos descriptivos, ¿ya? Aquellos que básicamente señalan características de un objeto, persona, animal o lugar, de allí que se clasifiquen en textos descriptivos llamados etopeyas, prosopografías, retratos o topografías también, ¿no? Dependiendo de qué cosa se vaya a describir. Si es una persona, si es el aspecto moral, psicológico o el aspecto físico, si es un paisaje o si es la descripción exagerada de la misma. En cuanto a las partes de un texto descriptivo, vamos de lo más general hacia lo más particular, ¿ok? Y esto podemos encontrarlo básicamente en dentro de textos narrativos, en cuentos, en novelas, en chistes, básicamente en la parte que corresponde al inicio, donde se presentan las primeras acciones, a los primeros personajes, ¿ok? Y podemos agregar que hay predominio de la utilización de sustantivos, pero sobre todo de adjetivos calificativos, ¿ok? Los textos dialogados son exclusivos de textos que pertenecen al género dramático, en donde se señalan conversaciones entre dos o más interlocutores. ¿Ok? Esto podemos encontrarlos en guiones teatrales o de cine, básicamente. Eh, una característica esencial es la utilización de signos de puntuación, como son los signos de interrogación, de exclamación, y los guiones cortos y los guiones largos. Las partes de un texto dialogado, el saludo, el desarrollo convencional y la despedida. En los textos expositivos, ¿no? A diferencia de los demás, presentan
un hecho objetivo, ¿ya? Un hecho real, un hecho acorde a la realidad, y la estructura que presenta, es presentación del tema, desarrollo y conclusiones, ¿no? Como dije, son objetivos, son claros, básicamente la utilización de verbos en tercera persona, ¿ya? Y estos textos básicamente los podemos encontrar en noticias, ¿ok? Noticias o temas básicamente de un libro, o que corresponde a un tema de la ciencia, o recetas de cocina también. Aunque no hay que olvidar que las recetas de cocina pertenecen a un tipo de texto que hemos trabajado que se llaman los textos instructivos. Y finalmente los textos argumentativos, ¿ya? Tiene la finalidad de presentar ya las razones a favor o en contra con respecto a una opinión de una persona, y tratar de justificar su opinión o tesis, en este caso que es su verdad solo para él. Y él lo que va a tratar es de inducirte a que puedas o tengas que aceptar esa su verdad. La estructura que presenta un texto argumentativo es tesis o presentación del tema, justificación razonada o argumentos, y finalmente conclusiones. ¿Ok? En sí, una marca lingüística podría ser la utilización de verbos en primera persona, aunque esto no es siempre así, ¿no? En donde podemos encontrar textos argumentativos, no necesariamente hemos dicho escritos, son en debates, ¿ok? O defensas en cuanto a lo que es la presentación de un caso dentro de la fiscalía, ¿no? En un artículo periodístico, básicamente en una editorial de un periódico. ¿Ok? Eso ha sido una explicación breve pero detallada con respecto a los tipos de textos que ya hemos trabajado la semana pasada. Ahora vamos a continuar con el desarrollo de ejercicio de comprensión lectora. Ya la semana pasada habíamos trabajado este texto en cuanto a un hombre musulmán que mató a su mujer y enterró a sus hijas, ¿ya? A sus tres hijas de 8, 5 y una recién nacida. Finalmente ella, después de 15 días, las encontraron vivas gracias a que falleció otro familiar, y es allí donde, al enterrarlo, al cavar la fosa, ¿no? Es lo que da a entender, las encuentran vivas. Ellas cuentan, o ella cuenta, la hija mayor cuenta, que un hombre con túnica blanca y brillante, vino a cuidarlos, a cuidarla básicamente, a su madre y a ella sobre todo, ¿ya? Y esto crea una disyuntiva, ¿sí? Un problema dentro de la religión musulmana, ¿no? Básicamente, es lo que plantea el texto, ¿no? Entonces la primera pregunta que habíamos trabajado la semana pasada era en cuanto a, esto voy a poner por aquí, ¿sí? Para que no nos moleste. Aquí está, ahí está. Ya, creo que ahí es suficiente. Bien, en cuanto a la primera pregunta, decía, ¿cuál es el título del texto? Sabemos que el título se desprende del tema en torno al cual gira la historia. El título básicamente podría ser un milagro, ¿no? Un milagro. Entonces, el tema, perdón, sería un milagro. El título, o un aspecto más específico, un milagro ocurrido en Egipto. ¿Ok? Entonces, esa sería nuestra respuesta a la pregunta 1, el título. A la segunda pregunta, ¿qué idea no tiene relación con el texto? Y habíamos también analizado que, en cuanto a las alternativas, el padre mintió sobre el asesino de su esposa, efectivamente, ¿no? Él mintió sobre ello, ¿sí? Las niñas sobrevivieron durante 15 días, también, eso es real. Isa, Jesús en el idioma árabe, también plantea la historia. La pasión de Cristo es popular para los musulmanes, también plantea la historia. En cambio, la televisora nacional de Egipto entrevistó a la niña de 5 años, eso es falso. Entrevistó a la niña, sí, a la niña mayor, a la niña de 8 años. Por lo tanto, la respuesta aquí es la alternativa D. En la siguiente pregunta, ¿qué tipo de texto es? Rápidamente nos damos cuenta que es una noticia, ¿sí? Cuenta hechos reales, objetivos, claros. Existen verbos en tercera persona, ¿sí? Están contando la historia objetiva o real de alguien. Por lo tanto, esto, ¿sí? Esto de aquí es un texto
llamado expositivo. Claro que sí. Y finalmente la pregunta número 4 dice, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Ok? Y nos planteaba lo siguiente, nos decía lo siguiente. A ver, esto lo ponemos aquí. El asesinato frustrado de una esposa y su hija, no, eso básicamente podría ser una idea secundaria. Un suceso inexplicable propio de un ser supremo Jesús, me parece que esa es la respuesta, ¿no? Que manejamos, porque se acerca más a lo que es el tema. Los engaños de las televisoras para captar seguidores, eso es totalmente falso, podría ser una idea secundaria o una interpretación tal vez. El poder de Mahoma y Gandhi, de eso no se habla, esto es algo incoherente. Pisa Jesús en el idioma católico tampoco, por eso se denominan distractores. Entonces la respuesta aquí, ¿sí? A la pregunta número 4, la idea principal es un suceso inexplicable propio de un ser supremo llamado Jesús. De esta manera analizamos bien este texto, ¿no? Ubicando tanto sus elementos como el tipo de texto, que es el tema que estamos trabajando en esta semana. El siguiente texto que solamente lo leímos la semana pasada, más no lo desarrollamos, ¿ok? Dice, ¿qué pasó? Pasó que los chupetes se convirtieron en cigarros, el agua en vodka, las bicicletas en autos, los besos en sexo. ¿Te acuerdas? Cuando volar significaba columpiarse muy rápido, cuando protección significaba utilizar casco al ir en bicicleta, cuando lo peor que podías recibir de una persona eran piojos, cuando solo amábamos a nuestros padres. Los hombres de los hombros de papá, perdón, eran el lugar más alto del mundo, y mamá era una heroína. Tu peor enemigo era tu hermano. Y la única droga que conocías era el remedio contra la tos. Todo esto era lo mejor del mundo, pero no pudimos evitar crecer. Interesante historia que tal vez a tu edad no puedas interpretar claramente, pero muy interesante. Esto venía con algunas preguntas. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Ok? Dice, los adultos de ahora sí que saben vivir. La comparación del tiempo de antes con el actual. Posibles logros de crecimiento personal. Los gratos sentimientos del tiempo. El inevitable crecer y los recuerdos de nuestra niñez. Hay que recordar que el tema, ¿sí? Es en torno, es la idea en torno a la cual gira toda la historia y se plantea generalmente como un pequeño enunciado, ¿ya? Así que trata de encontrar la respuesta adecuada a esta pregunta. La pregunta número 6 nos plantea cuál es la idea principal. Esto podemos hallarla gracias al reconocimiento del tema. Debemos guardar pan para mayo. Actualmente los jóvenes viven alocadamente. Esta es una sentencia más que una idea principal. No pudimos evitar crecer y olvido de los buenos momentos. Nosotros somos los forjadores de nuestro futuro. Interesante esto. El crecer nos ayudó a entender el porqué de las cosas. Tal bien podría ser esta nuestra respuesta, ¿no? A esta pregunta. La número 7 dice, ¿qué idea no tiene relación con el texto? Esto estaremos pues analizando en las clases en vivo, ¿sí? Con mayor detalle, para no darte una respuesta y puedas tú trabajar adecuadamente ya en esas clases. Luego dice, ¿qué tipo de texto? No puedo ver por esto de aquí, mejor voy a sacarlo. ¿Qué tipo de texto es? Dice, narrativo, informativo, descriptivo, expositivo, argumentativo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál o qué tipo de texto se plantea aquí? Interesante. Hablamos de que quizás no sea ciencia, pero hablamos de algo real. Interesante. La pregunta número 9 ya no hay, creo. Vamos con el texto número 3 que estaremos desarrollando pues el día miércoles y desarrollando las preguntas ese mismo día y el día jueves. ¿Ok? Y no se preocupen que hay más textos para trabajar. Espero desarrollarlos todos durante esas clases, ya, esas clases en vivo. Conmigo, chicos, será hasta la próxima semana. ¿Ok? Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto. Bye bye.